Imagínate estar sentado en una cafetería en pleno corazón de la CDMX, justo a un lado del Zócalo, con un café americano de esos bien corrientes en la mano. De repente, volteas y ves a un chamaco desconocido haciendo un movimiento que nadie más conoce, uno que es bien tuyo, de esos que nunca le has platicado a nadie. En ese momento, el mundo entero se te para en seco. Santiago dejó la taza de café en la mesa, los dedos le temblaban poquito. Era uno de los empresarios tech más rifados de México, 40 años, con una lana que valía millones, el mero rey de los datos según los medios. En el Zócalo, casi no había quien no lo cachara de reojo. Pero en ese momento, se le olvidó quién era, se le olvidaron las miradas de la gente. Sus ojos se clavaron en la multitud, un chamaco de unos 6 o 7 años, parado en un puesto en la esquina de la plaza, haciendo berrinche porque no le compraron el juguete que quería. El pequeño frunció el ceño y, de repente, levantó la mano y se dio unos toquecitos en la sien con los nudillos, rapidito, como si quisiera espantar el coraje. Santiago sintió que se le cortaba el aire. Ese movimiento era suyo, de cuando era morrillo. Solo lo hacía cuando estaba bien nervioso o encabronado, como si al tocarse la cabeza pudiera ordenar sus ideas. Nunca se lo había platicado a nadie. La única que lo vio alguna vez fue Mariana. No mames, murmuró Santiago, tan bajito que el ruido de la plaza casi se traga su voz. El corazón le latía a 1000. Sin pensarlo, se levantó y caminó hacia el chamaco. El sol pegaba justo en la cara del pequeño, iluminando esos ojos, esa quijada, como si fuera un calca de Santiago en sus años mozos. Cada paso se sentía más pesado, la garganta se le secó como si tuviera arena. Y entonces, la vio. Una mujer con un vestido clarito, el pelo recogido en una coleta sencilla, con esas marcas del tiempo que no le quitaban lo bonita. Seguía siendo de esas que te hacen voltear 2 veces. Tomó al niño de la mano y le dijo suave, pero firme, Diego, ya, no hagas drama. Santiago se quedó como estatua. Era Mariana. La mujer que se esfumó hace 6 años sin dejar rastro. La que pensó que nunca volvería a ver. Se le hizo un nudo en la garganta, casi grita su nombre. Pero antes de que pudiera decir algo, otros 2 chamacos corrieron hacia ella. Una niña con una bolsa de dulces y un pequeño con un globo en la mano. Los 3 se arremolinaron alrededor de Mariana, mirándola con esa cara de amor puro, igualita a la que Santiago ponía de morrillo cuando miraba a su jefa. Pero lo que le pegó como patada en el pecho fue ver sus caras, los ojos, la nariz, la curva de la boca, como si los hubieran sacado de un molde con su cara. El aire se le fue de los pulmones. De pie en medio de la plaza, Santiago se sintió como un extraño en su propia vida. Esa escena era como sacada de sus sueños, o más bien de sus pesadillas, Mariana con sus hijos. Pero esos chamacos ya tenían 6 o 7 años, y él no sabía ni madres. Un mesero del café se acercó, con cara de no quiero meterme, todo bien, señor. Santiago apenas movió la mano, con la voz rota, como si no fuera suya, sí, todo chido. Pero sus ojos no se despegaban de la escena. Mariana, con los niños de la mano, cruzaba la plaza hacia la calle del otro lado. Su cara estaba tranquila, hasta con una sonrisita. Nada que ver con la Mariana que se fue llorando hace 6 años. Parecía que tenía una vida nueva, una donde no necesitaba a nadie. Ni a él. Santiago sintió como si le hubieran dado un martillazo en el pecho. Sus pies se movieron solos, siguiéndolos. La plaza estaba a reventar, mariachis tocando el trompetazo, risas de los niños, olor a elotes y tacos al pastor. Todo era puro relajo, pero su cabeza era un desastre. Mientras más miraba a esos chamacos, más pánico le daba. Si eran sus hijos, ¿por qué Mariana se los escondió 6 años? Y si no lo eran, ¿por qué se parecían tanto a él? Justo cuando se perdía en esos pensamientos, algo lo hizo congelarse. Del otro lado de la plaza, un vato con gorra, de espaldas a la gente, hacía un movimiento raro, pero conocido. Levantó una cámara, el lente apuntando directo a Mariana y los niños. Santiago sintió un escalofrío. No era un turista cualquiera.
Era la pose de alguien que acecha, de alguien que sabe cómo tomar fotos sin que lo cachen. Santiago lo tenía más que visto. Años atrás, cuando lidiaba con crisis en su empresa, había visto a montones de reporteros y fisgones así, escondidos, listos para el chisme. Un frío le subió por la espalda hasta la nuca. Un pensamiento le pegó duro: esto no es casualidad. Alguien los estaba vigilando. Sus ojos se clavaron en esa sombra. El lente de la cámara brillaba frío bajo el sol, como un ojo que no parpadea, cazando todo. Santiago quiso correr hacia allá, pero en ese instante, su corazón casi se le sale del pecho. El lente de la cámara no solo apuntaba a Mariana y los niños. Lentamente, se giró hacia él. El brillo frío del lente de la cámara jaló a Santiago a otro mundo, como si lo hubiera teletransportado. Sus pensamientos volaron de golpe a hace 6 años, a esa noche que lo cambió todo. Hace 6 años, la CDMX estaba en plena fiebre financiera. Compañías de datos y startups de inteligencia artificial brotaban como hongos después de la lluvia, y la familia de Santiago, el Grupo Mora, era la mera jefa de esa ola. Su papá, Arturo Mora, era el cazador más gélido del mercado. Bajo sus manos, un chorro de empresas pequeñas eran compradas, desmanteladas, tragadas, convertidas en un ladrillito más del imperio Mora. Pero esa vez fue diferente. El Blanco era una empresa chiquita de inteligencia artificial. No más de 20 personas en el equipo, pero tenían un algoritmo único, capaz de rastrear y predecir cómo se comporta la gente. Esa empresa era el sueño del papá de Mariana. Santiago era joven entonces, apenas comprometido con Mariana. Soñaban con un futuro juntos. Comprar una casita en Coyoacán cuando las cosas se estabilizaran, y cada día de muertos encender velitas para recordar a sus seres queridos. Todo pintaba de lujo. Hasta que un día, Mariana encontró por casualidad un papel en el estudio de su papá. Era una copia de un contrato de transferencia de acciones. El papel estaba amarillento, pero algo no cuadraba: la fecha de la firma estaba 2 meses antes del anuncio oficial, el precio estaba tachado y cambiado, y la firma del testigo, puro pedo, falsa de cabo a rabo. A Mariana se le heló la sangre. Si eso era cierto, significaba que el papá de Santiago había usado un contrato chueco para obligar a su papá a ceder la empresa. Y meses después, su papá murió de un infarto repentino. Todo parecía encajar como rompecabezas macabro. Esa misma noche, Mariana enfrentó a Santiago con el papel en la mano. ¿Sabías de esto? ¿Sabías lo que hacía tu papá? Su voz temblaba, las lágrimas a punto de salírsele. Santiago se quedó en blanco. ¿De qué hablas? Eso fue una compra legal. Pero cuando Mariana aventó el contrato sobre la mesa, el corazón de Santiago se le fue al suelo. Esa firma tan conocida, hasta él vio que algo estaba mal. En ese momento entendió lo frío que podía ser su papá. Pero nunca imaginó que el costo sería tan cabrón. Al día siguiente, Arturo fue directo con Mariana. En su oficina, con las luces neón de la zona financiera brillando por la ventana, el ambiente estaba helado, como cámara frigorífica. Arturo, recargado en su silla, con una sonrisita de esas que te dan escalofríos: hay secretos que no deberían estar en manos de una muchachita. Mariana apretaba el contrato con tanta fuerza que le temblaban las manos. «Tú mataste a mi papá», le gritó, con la voz rota. Arturo entrecerró los ojos. «Te equivocas». Él fue el ingenuo que pensó que podía jugar contra los Mora. Hizo una pausa y, con voz de hielo, remató: «Si eres lista, vas a desaparecer. Si no, no solo tú, sino tu mamá y tu hermanito van a pagar el precio». En ese instante, Mariana se sintió perdida. Miró a Santiago, buscando algo, lo que fuera. Pero él no dijo nada. Intentó alzar la mano, pero bajo la mirada gélida de su papá, se quedó paralizado. Días después, llegó el Día de Muertos. La CDMX estaba encendida. Luces, máscaras de calaveras por todos lados, cempasúchiles pintando las calles. La gente ponía velas en la plaza para recibir a las ánimas. Pero Mariana, con una chamarra negra, caminaba sola por una calle oscura.
No llevó ni una maleta. Solo dejó una nota en la puerta de Santiago. Una frase cortita: perdóname, no puedo destruirte. Esa noche, el viento estaba helado y apagó las velas. Santiago perdió su rastro para siempre. Años después, cuando intentó buscarla, no encontró nada. Su expediente escolar, borrado. Sus registros de trabajo, en blanco. Hasta los certificados de nacimiento en el hospital, como si nunca hubieran existido. Era como si Mariana jamás hubiera pisado este mundo. Santiago, frente a la pantalla de su compu, sentía el pecho apretado. Ese nivel de borrado no era casualidad. Era la mano de su papá, su estilo de limpiar todo. Se le heló el alma. Todo apuntaba a que su papá había orquestado la desaparición de Mariana. Pero justo cuando estaba a punto de aceptar que todo era obra de su viejo, algo nuevo lo sacudió. En lo más profundo de una base de datos, apareció una pista suelta. La última persona que registró algo sobre Mariana, antes de que se esfumara, fue el socio en quien Santiago más confiaba. Se le aceleró la respiración, los ojos clavados en la pantalla. Un pensamiento más oscuro le cruzó la mente: ¿y si no era solo cosa de su papá? ¿Y si la desaparición de Mariana también tenía que ver con la persona en quien él confiaba ciegamente? Cuando las sombras de la verdad empezaron a asomarse, Santiago supo que ya no podía quedarse callado. Si Mariana seguía en la CDMX, tenía que verla con sus propios ojos. Santiago estacionó su carro afuera del mercado de Coyoacán. Era uno de los tianguis más vivos y antiguos de la ciudad. Bajo las sombrillas de colores, había de todo: artesanías, tacos, salsas picantes, flores frescas. La gente iba y venía, el aire olía a carne asada y café, los chamacos correteaban tras los vendedores de globos y las risas llenaban el ambiente. Pero los ojos de Santiago estaban clavados en un solo puesto. Ahí estaba Mariana. Vestía una blusa blanca sencilla, el pelo recogido de cualquier manera, regateando con el tendero. A su lado, esos 3 chamacos. El sol le pegaba en la cara, y aunque los años le habían quitado lo ingenuo, le dieron otra fuerza. Ya no era la morrita frágil de antes, ahora era una jefa, una mamá con todas las de la ley. El corazón de Santiago latía como tambor. Dio un paso, luego otro, abriéndose paso entre la multitud, acercándose. Mariana, su voz salió temblorosa. Ella se quedó tiesa, giró la cabeza despacito. Sus miradas se cruzaron. El aire se congeló. Los ojos de Mariana no tenían sorpresa, ni culpa, solo frialdad. Como si viera a un desconocido. No deberías estar aquí, dijo bajito, casi en un susurro. Santiago sintió un nudo en la garganta. Esos chamacos, ellos. Ella lo cortó, con una voz afilada como navaja: no tienen nada que ver contigo. Esas palabras le cayeron como puñalada en el pecho. Santiago apenas podía respirar, sus ojos fijos en los 3 pequeños. Justo entonces, la menor, una niña, ladeó la cabeza y lo miró con curiosidad. Oye, tío, ¿te pareces a nosotros? Su voz era pura inocencia, pero cayó como bomba, rompiendo el momento en pedazos. Los otros 2 chamacos asintieron, con los ojos brillando de curiosidad y algo más, como si lo reconocieran. Sí, ma, tiene los mismos ojos que nosotros. El rostro de Mariana se puso pálido. Se agachó rápido, tomó a los niños de la mano y dijo con voz helada: ya, no digan nada. Es un desconocido, no más. Santiago sintió un revoltijo de emociones: coraje, dolor, puro desconcierto. Dio un paso al frente, con la voz baja, pero firme: Mariana, ¿por qué lo niegas? Es obvio que ellos son. De repente, un grito lo interrumpió. Santiago Mora, no mames, eres tú. La multitud se alborotó. Un chavo joven, con el celular en la mano, venía corriendo, gritando como loco: échenle un ojo, compás, el millonario Santiago, aquí en el mercado de Coyoacán, con una morra y 3 chamacos, ¿será su familia secreta? El lente del celular apuntó sin piedad a Santiago, Mariana y los niños. La escena se transmitía en vivo, y las redes explotaron.
La pantalla se llenó de comentarios a toda velocidad. ¿No es el mero mero del grupo Mora? Órale, esos niños son su calca. Bomba, trillizos secretos del rico. La gente empezó a arremolinarse, rodeando el puesto como si fuera un circo. Unos sacaban fotos, otros gritaban, algunos hasta chiflaban. Santiago se quedó blanco como papel. Una ola de miedo como nunca le pegó de lleno. Mariana, cubriendo a los chamacos, lo miró con ojos llenos de furia y pánico. ¿Ves? Esto es lo que traes contigo. La cámara del celular seguía acercándose. Miles de mirones estaban pegados a sus pantallas. En el chat, las burlas, los chismes y las teorías volaban como tsunami. Santiago, atrapado en medio de la multitud, se sintió como animal acorralado. De pronto, cayó en cuenta, esto no era solo el relajo del mercado de Coyoacán. Era la mirada de toda la CDMX, y quién sabe, tal vez de todo México, clavada en él. El relajo en el mercado de Coyoacán fue como un huracán que nadie vio venir. El video en vivo se regó como pólvora en las redes, y los chismes sobre Santiago se esparcieron por toda la CDMX de la noche a la mañana. Pero en su cabeza, no podía sacarse las caritas de esos tres chamacos, esos ojos y cejas idénticos a los suyos, y la frase inocente de la niña, oye, tío, ¿te pareces a nosotros? Santiago ya no aguantaba la incertidumbre. Necesitaba respuestas, y las necesitaba ya. En la madrugada, Santiago manejaba solo, rumbo a las afueras. En el asiento trasero, traía una bolsa de plástico transparente. Adentro, la chamarra que el pequeño había olvidado en una silla. Se la dio en mano a un contacto de un laboratorio privado. Quiero el resultado más chido, sin fallas. Su voz estaba helada, los nudillos blancos de tanto apretar. El del laboratorio asintió, pero le echó una mirada de esas que te hacen pensar que saben más de lo que dicen. Días después, Santiago estaba como en alfileres. El teléfono de la empresa no paraba de sonar, los reporteros lo acosaban como olas en tormenta. Pero a él solo le importaba un correo. Por fin, llegó la notificación del laboratorio, resultados listos. Revise su bandeja. Sus dedos temblaban, casi no podían darle al clic. Antes de que Santiago abra ese correo, déjame hacerte una pregunta, si de repente descubres que podrías tener 3 hijos, ¿qué harías? ¿Los reconoces de una, o como Santiago, vas corriendo a hacer una prueba de ADN a escondidas? Cuéntame en los comentarios qué harías. Y no olvides suscribirte al canal, porque lo que viene va a dejarte con la boca abierta. Santiago contuvo el aliento y dio clic al correo. Las palabras en la pantalla se le clavaron como cuchillos, sin relación de parentesco confirmada. En un segundo, su mundo se vino abajo. Fue como si le hubieran dado un mazazo en el pecho. Se dejó caer en la silla, respirando como si le faltara aire. Sus manos temblaban, todo se le nubló. No mames. No puede ser, murmuraba, como si hablara solo. 6 años de vacío, de extrañarla, se volvieron una burla cruel. Esos 3 chamacos, no tenían nada de su sangre. Al día siguiente, Santiago llegó como toro al departamento de Mariana. Abrió la puerta de golpe, con la voz rota, casi gritando, me engañaste 6 años, esos chamacos no son míos. Mariana se quedó pasmada, sus ojos brillaron con una mezcla de dolor y coraje. Habló despacio, pero con una fuerza que cortaba, Santiago, nunca me preguntaste la neta. Siempre creíste lo que te dio la gana. Él abrió los ojos como platos, el pecho subiéndole y bajándole, entonces dime de quién son esos niños. Los ojos de Mariana se llenaron de lágrimas, pero su voz salió fría como hielo, no tienes derecho a preguntar. En ese momento, Santiago sintió que tocó fondo. Todas sus dudas, todas sus esperanzas, se hicieron pedazos frente a esas palabras, sin relación de parentesco. Hasta su enojo se sentía apagado, como si alguien lo hubiera estrujado y dejado en nada. Parado en medio del cuarto, se sintió puro payaso. 6 años después, no solo había perdido a Mariana, sino toda la idea de un futuro que alguna vez soñó. Pero la mañana siguiente, un correo anónimo apareció en su bandeja.
El remitente estaba encriptado y el asunto era una sola frase. El resultado que te dieron fue comprado. Santiago se enderezó de golpe, la sangre se le heló. ¿Quién estaba detrás de esto? ¿Su papá? ¿La empresa? ¿O la persona en la que más confiaba? La luz fría de la pantalla le pegaba en la cara, su respiración se aceleró. Si esto era cierto, entonces, ¿cuál era la verdadera neta? Ese correo anónimo fue como una bomba que destrozó la poca confianza que Santiago tenía en el resultado. Pero antes de que pudiera investigar, otra tormenta, mucho más cabrona, ya estaba arrasando con todo México. A las 6 de la mañana, el hashtag #hijo secreto se trepó al primer lugar en las tendencias de X. Miles de cuentas compartían como locas el video del mercado de Coyoacán. En las imágenes, Santiago estaba tieso en medio de la multitud y Mariana, protegiendo a los chamacos, con una cara que te partía el alma. El comentario estaba que ardía, órale, hasta los ricos tienen sus trapitos sucios. ¿Ese es el gran empresario, traicionando a su prometida y dejando tirados a sus hijos? No mames, esos niños son su calca, ¿cómo no van a ser suyos? Los medios se lanzaron como tiburones oliendo sangre. En unas horas, los titulares de todos lados gritaban lo mismo, el misterio de los hijos secretos del magnate Tech. Los noticieros ponían la cara seria de Santiago, con los 3 chamacos de fondo, inocentes y desconcertados. El contraste era brutal y prendió la mecha de todo el relajo en redes. Justo en el peor momento, estalló otro escándalo con la empresa de Santiago. Un medio independiente sacó a la luz que los productos de IA del Grupo Mora estaban chupando datos personales sin permiso y filtrándolos a lo grande. El titular era como navajazo, de hijos secretos a datos robados, la doble traición del gigante tecnológico. Esa puñalada casi mata a Santiago. La bolsa abrió y las acciones se fueron al carajo. Los socios llamaban como locos, exigiendo parar contratos. En una junta de emergencia, los del consejo le gritaban, tienes que aclarar esto, Santiago, o te sacamos de la presidencia. Santiago, con la cara dura como piedra, apretaba ese correo anónimo con tanta fuerza que casi lo arruga. Sabía que todo esto no era pura casualidad. Justo cuando el escándalo estaba en su punto más álgido, Mariana dio el paso. Subió un tuit corto en X, la neta saldrá a la luz. Ya no me voy a quedar callada. En menos de un minuto, el tuit se viralizó. En unas horas, ya tenía cientos de miles de likes. En los comentarios, un chorro de mujeres la respaldaron, queremos la voz de la madre, no el show de los ricos. El peso de ser padre no lo deben cargar solo las mujeres. Mariana, aquí estamos contigo. La marea en redes dio un giro brutal. El tema pasó del chisme del rico a la lucha de una mujer contra el poder. Mariana se convirtió en la cara de la resistencia, en un símbolo de las morras que no se doblan. Hasta en el Zócalo, alguien levantó un cartel, con Mariana, contra el yugo del capital. Mientras tanto, las acciones del Grupo Mora seguían en picada. En los canales de noticias financieras, los conductores reportaban con voz fría, hoy, el Grupo Mora perdió otro 18% en la bolsa. El consejo le dio un ultimátum a Santiago, 3 días para estabilizar el barco, o lo corren de la presidencia. En la sala de juntas, el ambiente era puro veneno. Uno de los directivos le gritó, señalándolo, nos hundiste, Santiago, una morra y unos chamacos están derrumbando un imperio. Santiago no dijo ni pío, pero sus ojos echaban chispas. Sabía que Mariana no era la enemiga. El verdadero enemigo estaba escondido, moviendo los hilos desde las sombras. Pero ahorita, el mundo entero lo estaba empujando al abismo. Ya entrada la noche, frente a la casita de Mariana. Los chamacos dormían, y la luz dentro era tenue. Mariana, recargada en el sillón, miraba su celular, que no paraba de vibrar con mensajes de apoyo. Estaba agotada, pero por fin dejó salir una sonrisita, como si por un momento sintiera alivio. Pero justo entonces, un ruido grave la sacó de sus pensamientos. Era el motor de un carro. Se levantó, abrió la cortina. Al fondo de la calle, un coche negro, sin placas, estaba parado,
quieto como tumba. La ventana bajó despacito, y unos ojos fríos, como de hielo, se clavaron en los chamacos dormidos dentro de la casa. Santiago regresó a la empresa de madrugada. El edificio estaba vacío, y la luz fría de las pantallas parecía un mar de hielo. Entró al núcleo del sistema del Grupo Mora. Capas de permisos, como candados pesados, bloqueaban el acceso. Pero él era el mero mero, el presidente, y tenía la llave del cuarto más oscuro. Con cada contraseña que tecleaba, se abrían más puertas. De pronto, una lista de archivos encriptados apareció en pantalla. Y ahí, entre los nombres, estaba el de Mariana. Fechas, desde hace 6 años hasta ayer. A un lado, coordenadas geográficas y capturas de cámaras. Santiago contuvo el aire y dio clic a uno de los archivos. La pantalla mostró una calle en Coyoacán. Mariana, de la mano con los chamacos, comprando unos tacos. El ángulo era altísimo, como si un dron estuviera espiando desde el cielo. Abrió otro archivo. Era de noche, Mariana regresando a su casa. Incluso cuando cerró las cortinas, la cámara seguía clavada en la rendija, como si no quisiera soltarla. A Santiago se le revolvió el estómago. 6 años. 6 pinches años, y la vida de Mariana había estado vigilada todo ese tiempo. Sus miedos, su forma de esconderse, no eran paranoias. Eran reales. Santiago aventó la silla con furia, y un grito rebotó en la oficina vacía: «Papá, ¿qué chingados hiciste?». Llegó con Mariana, cargando los archivos. Ella estaba pálida, pero no sorprendida. Solo se le veía un frío que calaba hasta los huesos. «Ya lo sabía», dijo, con una voz que cortaba. Cada vez que cambiaba de jale, alguien ya sabía dónde estaba. Cada vez que me mudaba, siempre había ojos siguiéndome. Santiago, su dichosa tecnología no es progreso, es una pinche jaula. Su voz se quebró, pero seguía afilada como cuchillo. Estos 6 años he vivido como prisionera. Tu papá me convirtió en alguien que vive con miedo, y tú apenas te enteras. Santiago sintió un jalón en el pecho, como si le arrancaran el corazón. Casi se dobla, con ganas de hincarse. Por primera vez, entendió que su gloria empresarial, para ella, era puro infierno. Al día siguiente, en plena junta de la empresa, Arturo, el papá de Santiago, se desplomó. Lo llevaron de urgencia al hospital. En la cama, el viejo, con la cara blanca como papel y los labios temblando, tomó la mano de Santiago. Con un hilo de voz, apenas audible, dijo: «Esos chamacos, no todos son de tu sangre». Santiago se quedó helado, como si le hubieran echado un balde de agua fría. Salió del cuarto tambaleándose, con la cabeza llena de sudor frío. Agarró a su mamá de la mano, con la voz temblorosa: «Ma, ¿qué quiso decir con eso?». Ella guardó silencio un buen rato, hasta que al fin habló, con los ojos llenos de dolor y miedo: «Santiago, uno de esos niños no es tuyo. Su papá es el viejo enemigo de tu padre». El aire se congeló. Los ojos de Santiago se achicaron, como si el suelo bajo sus pies se estuviera rompiendo. En ese instante, el mundo entero se le vino abajo con un estruendo. Las palabras de su mamá cayeron como un rayo, dejando a Santiago hecho pedazos. Uno de esos niños no es tuyo. Su papá es el viejo enemigo de tu padre. Todas las dudas en su corazón se convirtieron en puro miedo. Pero tenía que saber la neta. Días después, llegó el nuevo resultado de la prueba de ADN. Esta vez, Santiago se aseguró de vigilar todo, para que nadie metiera mano. El reporte estaba ahí, frío, sobre la mesa. Con las manos sudadas, lo abrió despacito. El veredicto era claro como el agua: 2 de los chamacos eran, sin duda, de su sangre. Pero el tercero, nada que ver con él. En ese momento, sintió como si le arrancaran la mitad del pecho. Alegría y desesperación se le mezclaron. 2 hijos eran suyos, eso significaba que él y Mariana seguían conectados por la sangre. Pero el tercero. Ese niño no tenía nada de él. Levantó la mirada y vio los ojos de Mariana. Había culpa en ellos, pero también un secreto que no se animaba a soltar. Por fin, Mariana habló.
Su voz temblaba, pero también se sentía como si se quitara un peso de encima. Ese año, me escapé con los niños, sin rumbo, sin nada. Fue Emilio, el viejo enemigo de tu papá, quien me dio refugio. Me dio un cachito de paz, aunque fuera por poco tiempo. Pero en un pleito violento, perdí todo lo que me sostenía y quedé embarazada de él. Santiago sintió un frío que le caló hasta los huesos. Emilio. El rival que su papá había aplastado, destruido, casi mandado a la cárcel. Nunca imaginó que la venganza de ese hombre tomaría forma en un niño, 6 años después. La noticia se regó como pólvora, y la CDMX se volvió un hervidero. Los medios se volvieron locos, no todos los hijos de Santiago son suyos. Justo en el ojo del huracán, Emilio apareció en persona. De traje, con su abogado al lado, enfrentó a los reporteros. Voy a pelear por mi hijo. Lo quiero de vuelta, dijo, con palabras que sonaban como martillazos. Cada una fue un golpe directo al pecho de Santiago. Los titulares no se hicieron esperar, más filosos que nunca, el ciclo de la venganza, la batalla por un hijo entre el magnate y su enemigo. Esa noche, Santiago estaba solo en su sala. El pequeño que no era de su sangre salió de su cuarto, sigiloso. Su figura chiquita traía una mirada frágil que te partía el alma. Tío Santiago, el niño apretó los labios, con la voz temblorosa. ¿Por qué no eres mi papá? El aire se congeló. Santiago sintió un nudo en la garganta, como si una navaja le cortara por dentro. No podía hablar. Segundos después, se agachó lentamente y abrazó al pequeño con fuerza. Porque la familia no es solo sangre, dijo, con la voz quebrada, pero firme. Si tú quieres, siempre voy a ser tu papá. Las lágrimas rodaron por la carita del niño. Días después, Santiago dio una conferencia de prensa. Los flashes eran cegadores, las cámaras lo apuntaban como cañones. Subió al estrado, con la cara cansada, pero los ojos llenos de decisión. Sí, el ADN dice que uno de los 3 chamacos no es mi hijo biológico. Pero no voy a dejar a ninguno. Porque ser padre no es solo cosa de sangre. Desde hoy, los 3 son mis hijos. El lugar estalló en murmullos, los flashes se volvieron locos. En ese momento, Santiago eligió el amor por encima de la sangre. Y los corazones de los que veían desde sus pantallas se estremecieron. Pero justo al final de la conferencia, un estruendo ensordecedor sacudió todo. ¡Boom! Los vidrios del salón vibraron, los gritos llenaron el aire. Los de seguridad corrieron, jalando a Santiago para sacarlo de ahí. El olor a pólvora se coló por todos lados. Alguien había intentado matarlo. Las llamas de la explosión iluminaron el cielo afuera del salón, y los gritos se escuchaban por todos lados. Por suerte, los de seguridad actuaron rápido, y Santiago salió sin un rasguño. Pero ese intento de asesinato puso los ojos de todo México en él y en esos 3 chamacos. El atentado falló, pero los titulares cambiaron en un abrir y cerrar de ojos. En la tele, pasaban una y otra vez las imágenes de Santiago siendo sacado por los guaruras. La decisión de un padre rico desata un complot mortal. ¿Quién mueve los hilos desde las sombras? La pelea entre venganza y amor se pone más intensa. El país se partió en 2 por este relajo. Unos estaban con Santiago a muerte, diciendo que la familia no se trata solo de sangre, el verdadero papá es el que está ahí, el que carga con la responsabilidad. La sangre te da un origen, pero el amor es lo que cuenta. Otros defendían los derechos del papá biológico, el niño debe volver con su verdadero padre. La custodia es cosa de leyes, no de sentimientos. En las calles, hasta se armaron marchas de los 2 bandos. En las plazas, los carteles se enfrentaban, de un lado, la familia es más que sangre. Del otro, la ley está por encima de los sentimientos. El caso llegó rápido a los tribunales. La noche antes del juicio, Santiago estaba solo en su estudio, con la ciudad envuelta en la oscuridad de la noche. Miraba los papeles en su escritorio, pero sus ojos estaban perdidos, como si no supieran a dónde ir. Mariana entró despacito. Lo miró, y esta vez, su mirada no era fría, sino suave,
casi cálida. Santiago, ya perdimos 6 años. Ahora, pase lo que pase, no quiero perderte otra vez. A Santiago se le aguaron los ojos. Por fin entendió que el abismo entre ellos fue obra del complot de su papá y del tiempo que los aplastó. Pero hoy, todavía tenían una chance de estar juntos de nuevo. Se abrazaron con fuerza. Era la primera vez en 6 años que se reconciliaban de verdad. El día del juicio, afuera de la corte estaba lleno de reporteros y curiosos. El juez abrió la sesión con voz seria, y el salón se quedó en silencio total. Santiago y Mariana estaban hombro, con los 3 chamacos atrás. Del otro lado, Emilio, con su abogado, los miraba con ojos de hielo. Los abogados se dieron con todo, como si fuera una guerra de palabras. Hubo gritos, lágrimas y hasta burlas frías. Después de horas, el juez dio un martillazo seco: el fallo se dará en otra fecha. El lugar explotó en murmullos. Santiago sintió un nudo en el pecho. Sabía que la verdadera prueba apenas empezaba. Al salir del juicio, los reporteros se le fueron encima, con flashes que cegaban. Santiago no contestó nada, solo abrazó fuerte a los chamacos y salió con pasos pesados. Si el juez falla a favor del papá biológico, se llevarán al niño. Si falla a favor de Santiago, él tendrá que dejar todo su mundo para protegerlos. ¿Tú qué harías? Cuéntame tu respuesta en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal, porque esta historia aún no termina.